Hola, buenas tardes. Para abajo. De abajo para Bien. Repito, buenas tardes. Como bien mencionaba, el grupo de trabajo que instala Javier Madre, gobernadores, y de aquí se llama estación de litio para dentro de la investigación de BT-Purmeno con fluoruro de sodio. Repasar unas sus propiedades más sobresalientes, como por ejemplo formar compuestos covalentes, el hecho de ser muy reactivo, el tener un potencial electroquímico altamente positivo y el de ser muy ligero. Algunas aplicaciones, básicamente, que tienen este elemento litio son en las aviaciones espaciales, en la fabricación de vidrios, en la medicina psiquiátrica, en la elaboración de lubricantes y principalmente muy sobresalientes la aplicación en las baterías de ion-litio. La ocurrencia de este elemento, ya lo había mencionado en trabajos anteriores, en salares y sino también en minerales, principalmente espumomeno, petalita y metilolito. El espumomeno nos vamos a centrar un poco más en él, ya que es donde se aprovecha más como materia prima como materia de extracción. Y algunas características de este mineral, el espumomeno que dijimos, bueno, es un aluminosilicato de litio, una estructura monoquímica, tiene un color de blanco y verdoso. Cabe recordar también que este espumomeno nos encontramos en la fase alfa, que es muy estable, pero para que sea un poco más reactiva a fines prácticos, se le hace una transformación llamada decretización a la temperatura de 1000 grados Celsius para que pase a la fase beta. Más o menos aquí están diferenciadas las dos fases, la alfa y la beta, diferenciadas en lo que serían diferentes de rayos X. Bien, como decía recién, algunos métodos de extracción, principalmente de esta materia prima, que es el BT-Purmeno, básicamente se hace a través de ingestión ácida, ingestión alcalina e intercambio de iones. Pero además, también, autores de este mismo trabajo corroboraron que la extracción del metal litio a través del BT-Purmeno también puede hacerse con oxidación ácida con ácido fluorídrico, el cual mejora mucho más el porcentaje de extracción del litio en comparación con los otros agentes ácidos. Ahora bien, el objetivo del trabajo tiene que ver con el hecho de que, bueno, buscar una alternativa para proporcionar estos aminofluoruros, en el caso de no contar, supongamos, con ácido fluorídrico, ya que, bueno, es un poco complicado de almacenar y a veces se puede conseguir buscar una alternativa que sea viable para tal fin. Entonces, el objetivo del trabajo, básicamente, es estudiar el efecto de las variables operativas sobre la extracción de litio desde el espumomeno, utilizando como agente lixiviante una mezcla de fluoruro de sodio y ácido clorhídrico. Este más o menos es el equipo experimental que se utilizó para este trabajo, más o menos de la manera en los trabajos anteriores lo han vislumbrado. Básicamente consiste en un reactor de PVC, que está en este caso en un baño de María, con una unidad de control que acá se controla el tiempo y la temperatura de reacción. Rápidamente dicho, el procedimiento en el que se usó la forma de la metodología utilizada fue una masa conocida mineral, el agregado de fluoruro de sodio, el reactor de PVC, el agregado de agua, luego el calentamiento de la temperatura de trabajo a la que se va a querer incorporar a la variable operativa estudiada, que es la temperatura, el agregado de ácido clorhídrico y empezar, como quien dice, el calentamiento de la filtración. Se encuentra el tiempo de reacción, se deja enfriar y por último la calibración de los residuos. Esta misma se hace mediante DX, absorción atómica y C, entre otros. Los reactivos utilizados, bueno, como bien indica, el alto del purmeno, el cual con esta reacción de verificación baja beta. Acá hay un difractograma del beta del purmeno, que ustedes verán, miren como lleva un poco de albita y cuarzo, debe ser acá. Abajo pueden ver una micrografía SEM del beta del purmeno. Repito, con los reactivos utilizados, también se usó ácido clorhídrico y fluoruro de sodio. Bien, las variables operativas estudiadas fueron tres, principalmente la concentración de agente lixiviante, en este caso, perdón, la agente ácido, en este caso el ácido clorhídrico, la temperatura de lixiviación y el tiempo de reacción. Las demás variables se mantuvieron constantes. En efecto, los resultados pueden verse que estas reacciones se siguen mediante esta fórmula de grado de conversión de masa de forma porcentual. Así, cuando vemos por ejemplo, queremos observar el efecto de la temperatura de reacción, vemos que, manteniendo estas condiciones constantes abajo, como ustedes pueden ver, vemos que la extracción de forma de elemento litio aumenta conforme aumenta la temperatura. Se supone esperarse, debido a que con la temperatura hay una mayor movilidad y reactividad de los sodios intervenientes en la reacción. También,
con el tiempo, se puede ver que en el tiempo de reacción también lo hace, es decir, mientras aumenta el tiempo también aumenta la extracción del mineral líquido. Pero vemos que más alrededor de 40 minutos, luego de 40 minutos, como que la reacción empieza a entrar en una meseta. Es decir, que quizás no es necesario dejar más tiempo porque ya se obtiene la mayor extracción. Con respecto a la concentración del ácido clorhídrico, vemos que se obtiene la mayor extracción del elemento litio alrededor del 20% de porcentaje que pesa en volumen de ácido clorhídrico. En realidad más exactamente 18,4. Luego ya empieza, a medida que aumentamos la concentración de ácido clorhídrico, el grado de conversión empieza a disminuir. Bien, con la caracterización de los residuos, podemos ver que, acá lo último que habíamos visto que era cómo variaba el efecto de la concentración de la agente de ácido clorhídrico, vemos que en 18,4, que dije alrededor de 20 recién, vemos que la intensidad, por ejemplo, el pico principal del beta espumoso se ve disminuida, mientras que las otras, como 9,2, 26,8 y 63,6, está intensificada un poco más. Con lo cual vemos que acá también corroboramos que se ha producido una mayor extracción del litio a la solución. Entonces, con todo lo anteriormente visto, podemos sacar algunas conclusiones parciales, como que el aumento en la temperatura de liquidación y el tiempo de reacción producen un marcado incremento en el porcentaje de extracción de litio desde el mineral, desde el instrumento. También podemos ver que el aumento en la concentración del agente ácido, clorhídrico en este caso, hasta un valor del 18,4%, que es recién, provoca un aumento en la extracción del litio por encima de ese valor se produce un marcado descenso de la extracción del mineral. Y por último, vemos que los mejores valores de extracción de litio desde el beta espumoso son aproximadamente del 75% cuando se utilizan unas condiciones de concentración de ácido clorhídrico, como bien dijimos recién, 18,4%, y una concentración de fluoruro de sodio en 3,3% de peso molecular. Me queda agradecer por último a la Secretaría de Química y Acomodado de la Universidad Nacional de Cuyo, a las Facultades de Ciencias Naturales, la misma, e Instituto de Investigación de Tecnología Química de la Universidad Nacional de San Luis. Muchas gracias por la atención.